todo por ti. En Davie, suburbio de Miami, Florida, Christine Bilotti, de 15 años, está terminando su última canción. Christine sabía cantar desde pequeña, desde que tenía 2 o 3 años. Definitivamente nació con talento. Tenía lo necesario para ser una estrella. Tenía la apariencia, la personalidad, tenía la energía, la voz, el estilo. ¿Hora de cenar? En un momento. No, ahora, jovencita. Desde su divorcio 5 años antes, la madre de Christine, Louise, crió a Christine y a Dave de 12 años sola. Christine, ¿podrías orar? Sí. Bendícenos, Señor, y bendice nuestra En cena. ese momento era muy activa en mi iglesia y mis hijos iban a la iglesia de 2 a 4 veces por Por semana. Cristo nuestro Señor. Amén. «30 kilómetros al sur, el padre de Christine vive bajo otra moral. Michael Bilotti es un orgulloso dueño de Secrets, un popular bar de desnudistas al norte de Miami. Cuando Michael Bilotti entraba en uno de esos clubs, tenía un aura poderosa. Mucha gente de negocios pasaba el rato en ese club. Querían estar rodeados de chicas lindas. Hola, jefe. Hola, muñeca. Él era lo opuesto. Él quería ser rico. Pero no todos atribuyen su éxito al trabajo duro. Algunos le temían a Mike Bilotti. No sabían en qué podía estar metido. Todos asumían que Michael tenía lazos con las mafias. Pensaban eso porque tenía clubs de desnudistas, se vestía de negro y era de Nueva York. No hay evidencia de que Mike tenga lazos con la mafia. Aún así, se rodea de hombres musculosos, incluyendo a su ojos y orejas, el gran John Pacquiana. Michael no jugaba. No era alguien con quien quisieras meterte. Pero con la familia, Michael Bilotti es un oso de peluche. ¿Cómo estás? ¿Todo está bien? Hola, Mike. Como creyente, Michael fue un devoto esposo para Louise durante 12 años. Pero se separaron luego de que abandonara su fe por su poco santo modelo de negocios. Recién terminamos de cenar. Aún así, Michael trata a su ex esposa y a sus hijos como Hola, oro. papá. Hola, campeón. Eran cercanos a su padre, lo amaban. Pero nada lo hacía sonreír más que su princesa. Hola, papá. Hola, cariño. Amaba mucho a su hija y eso es decir poco. Era la razón de su vida. Conseguía todo de su padre. ¿Vendrás este fin de semana? Claro que sí. Reservé el mejor lugar de Miami. Cuando se trata de la carrera como cantante de Christine, Michael hace todo a su alcance. Hasta le reserva tiempo de estudio en The Hit Factory en Miami, donde todos, desde James Brown hasta David Bowie, grabaron álbumes legendarios. Bien, Christine, aquí vamos. Muestra tu hermosa voz. Pon emoción. Hagámoslo. Y grabando. Usó contactos de la industria de los clubes de desnudistas para presentarla a algunos de los mejores productores musicales. Pagó por tiempo de estudio para ella. Básicamente le financió todo para grabar un demo. Bien. ¿Qué les parece? ¡Bravo, bravo! Esa es mi niña. Te lo dije, será la próxima gran estrella. Según cree Michael, nada se interpondrá en el éxito de su hija. Pero un día en el cine, una distracción alta, morena y apuesta entra en la vida de Christine. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Soy Christine. Richard. ¿Te gustó la película? Richard Rojas, de 17 años, es una estrella del fútbol de preparatoria del sur de Miami. Richard era bonito. Definitivamente entiendo por qué a las mujeres les gustaba. Se vestía bien, era muy divertido y quería pasarla bien. Su apariencia vuelve locas a algunas adolescentes. Richard era extremadamente atractivo. Claro que Christine quiso hablar con él. Estaba pensando en anotar tu número y ver una película en otro momento. Bueno, si quieres tener una cita, tendrás que venir a casa para conocer a mi madre. Ok.
Luego de unos días coqueteando por teléfono, Christine está lista para arriesgarse a presentarlo a su familia. Mamá, él es Richard. Richard, ella es mi Hola. madre, Luis. Vino, se sentó y me contó un poco sobre él. ¿Vas a la iglesia, Richard? No exactamente, pero tengo una Biblia. No creo que Richard fuera religioso. No recuerdo que él tuviera un pasado religioso. Aunque hubiera preferido a un chico de su iglesia, Luis no puede negar la atracción entre Richard y Christine. Creo que estaban tan enamorados como dos adolescentes pueden estarlo. Bueno, Richard, pareces un buen chico. Gracias. Sé que es un largo viaje desde Kendall hasta aquí. Estás invitado a quedarte, pero solo puedes estar en la casa si yo estoy presente. Claro, sí. Tú dormirás abajo y Christine dormirá conmigo arriba. Le pareció bien eso. Muchas gracias. Se volvió parte de la familia los fines de semana. Si íbamos a la iglesia, él venía, nunca se quejó. Era demasiado bueno para ser cierto. Eventualmente, Luis cambia sus propias reglas y les permite a los jóvenes amantes pasar ratos solos. Confiaba en ellos en ese momento. Después de todo, estaban creciendo. Él tenía 18 y ella 17. Te amo demasiado. También te amo. Pero algo le falta a su relación. Le pregunté a Christine poco después de que conociera a Richard. Hey, ¿dormiste con él? Ella era muy religiosa. Pensaba, esperaré a casarme, me estoy reservando. Nunca me sentí así con nadie. Lo sé. Es una locura. ¡Cielo, es nuestra canción! ¡Sí! Tenían una canción, Here Without You, de Three Doors Down. Así eres cuando eres joven y te enamoras. Muy meloso. Era el señor perfección. Era amable, era dulce, era respetuoso, era puesto, era fuerte. Luego de un año juntos, Richard pasa la mayoría de los fines de semana y vacaciones con Christine y su familia. Lo haces bien, viejo. ¿Alguna vez pensaste en probarte? Vivía en la casa buena parte del tiempo. Le dieron la llave. Confiaban en él si estaba con su hija. Hasta el padre de Christine, Michael, acepta a Richard. Hola, Richie, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo van las cosas entre tú y mi hija? ¿Bien? Más que bien. Creo que Michael Bilotti realmente quería a Richard Rojas. Le importaba. Escuché que tratas a mi hija como tu chofer personal. Hasta ese momento, Christine era básicamente su chofer. Lo llevaba a donde necesitara en su Mercedes. Es que no tengo auto. ¿No tienes auto? ¿Qué es esto? ¿Es en serio? Michael trataba de ayudarlo. Creo que a Michael le agradaba, así que le consiguió un auto. Michael Bilotti tiene debilidad por algunas personas. Y en Richard ve a alguien con tantas ganas de tener éxito como él. Richard era muy ambicioso. Cuando conoció a Christine y vio su estilo de vida, decidió que era el estilo de vida que quería para sí mismo. Y definitivamente creo que Michael respetó eso y sabía un poco a sí mismo. Michael de verdad quería ayudarlo. Solo recuerda, trata a mi hija como la princesa que es. Lo haré. Michael trata a Richard, el novio de su hija, como a un yerno. Me alegra que vinieras, Richard. Y según Jesse Jacks, Michael deja que Richard entrene en el gimnasio de boxeo del que es propietario. Estaban observando a los luchadores entrenar y Mike dijo, hey, ¿por qué no entras al ring y pruebas? ¿Ves a ese tipo? Es ex campeón, guante de oro. ¿Por qué no luchas algunos rounds? No lo sé, nunca practiqué boxeo. Vamos, será bueno contigo. Sí, es un buen entrenamiento. Bien. Así que Richard se puso los guantes, saltó al ring contra alguien que había ganado el campeonato de guante de oro. Vamos, Richie. Protégete siempre, vamos. Vamos, barbilla abajo, manos arriba. Vamos, vamos. Sigue moviéndote. Avanza, avanza, avanza. Así es, golpe. Así es, avanza. Vamos, avanza. Y Richard, quien nunca había boxeado en su vida, lo noqueó. Vamos, viejo, ¿eso es todo? ¿Eso es todo? Michael Bilotti estaba un poco asustado luego de ver de lo que era capaz Richard. Pronto, Christine también ve otro costado de Richard. Ok, ¿listo para escuchar? Trabajé en esto toda la semana. Creo que será mi mejor canción. Espera. Cielo,
quiero que escuches esto. Es importante para mí. Todo lo que hacemos es escuchar música. Creo que tal vez es hora de llegar a otro nivel. Sería frustrante para Richard y para cualquier otro chico de esa edad. Todos lo hacen, excepto tú. ¿Cómo es que tú no lo haces? Porque me presionas. Sabes que no puedo tener sexo. Mis padres me matarían si se enteraran. Como sea, me voy. Richard, espera. Quiero hacerte feliz. Es difícil a esa edad que una chica no tenga sexo. Sientes que amas tanto a esa persona que debes darle una parte de ti. Probablemente fue la primera experiencia romántica, real e intensa que ambos habían tenido. Según Christine, tener sexo hace poco por aplacar la necesidad de Richard de poseerla. Mientras cada vez se vuelve más posible lograr un contrato musical, ella asegura que Richard no la apoya. Definitivamente te hacía voltear. Era muy difícil para Richard. A donde fueran, todos la miraban y trataban de hablarle. Recuerda lo que te dije sobre esa estrofa. Hazla sexy. Sí, lo haré. Le gustaba la atención. Era una cantante y podía ser famosa. Eso genera ego. Soy muy buena y todos deberían amarme. Un día, según Louis, los celos de Richard sacan lo peor de él. Christine, ¿puedes ayudarme en la cocina? Revisaba el teléfono de Christine, miraba sus mensajes. ¿Hola? Sí, dime quién eres. Llamaba a las personas diciendo quién eres o cómo la conoces. Sí, no me importa, como sea. Es la última vez que hablas con ella. ¿Me escuchaste? ¿Qué diablos pasa contigo? Josh, lo siento mucho. Allí fue cuando comenzó a pensar que tal vez era hora de dejar a Richard. Junio de 2005. Luego de meses de tensión, Christine dice que toma la dolorosa decisión de separarse. No me importa, lo hablaremos. Pensé que me amabas. No puedo seguir con esto. Definitivamente se amaban. Este tipo de dolor, cuando amas así a alguien, es muy difícil. Luego de la separación, Christine se enfoca en su música y en la iglesia de su madre. Y durante una clase de Biblia, encuentra a alguien que vuelve a hacerla sonreír. Y la menor otra vez. Y luego, la menor. Eres una estudiante excelente, debo decirlo. Gracias. Su nombre es Julio Eddie Arce. Era muy inteligente y escribía poesía. Entendía más la música. Eso no suena tan bien. Hazlo un poco más rígido y tendrás un sonido más limpio. Era casi lo opuesto a Richard. Christine estaba cansada de los chicos malos. Este va aquí. Este va aquí. Y este va aquí. Creo que Christine quería que fuera su amigo. Así tal vez Richard se daría cuenta de que ella continuaba con su vida y él haría lo mismo. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. No fue solo una separación con Christine, fue una separación con la familia también. Hablaba sobre Christine, su madre, era su familia. Richard llamaba por teléfono para averiguar con quién estaba y dónde. Eso es lo que hacía. ¿Quieres responder? No, no tengo nada que decirle. Y para decir la verdad, Christine volvía a llamarlo. Hola. ¿Christine? Sí. Escucho, te amo, lo siento. Te extraño. También te extraño, pero no me llames. No finjas que no me amas. Debo irme. Lo siento. Pero el amor joven nunca termina tan fácilmente. 12 de junio de 2005. ¡No estoy jugando, ¡Claro que Richard! sí! ¡No, no lo hago! Cuando llegué, vi que Richard estaba en mi casa, estaba en las escaleras con Christine. Sabes que no debes estar en esta casa cuando yo no estoy. Estamos rompiendo. No la veré más, ¿de acuerdo? Debes irte ahora mismo. ¿Por qué estaba tan enojado?
Porque veré a Eddie esta noche. Cariño, todavía tengo cosas que hacer. Hablaremos de esto cuando regrese, ¿sí? Ok. Christine debía buscar a Eddie Arce en la Asociación de Jóvenes Cristianos. Hola, terminé, así que te veré pronto. Pero minutos después, Christine escucha algo abajo. Su madre se había ido. Su hermano había salido. No debía haber nadie más en la casa. Pero según Christine, una persona nunca parece alejarse durante mucho tiempo. Julio de 2005, luego de una relación de 2 años, parece que a Richard Rojas y Christine Bilotti les resulta tan difícil dejar ir como estar juntos. Richard, debes irte ahora mismo. Pensaba, este chico está herido, es hora de que esto termine. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pensé, esto es todo, es la separación final. Cariño, todavía tengo cosas que hacer. Hablaremos más tarde. Volveré pronto, ¿de acuerdo? Luis se fue a hacer algunos recados. Aparentemente Richard Rojas regresó. Al otro lado del pueblo, el nuevo novio de Christine se está poniendo nervioso. Eddie Arce y su hermano estaban en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Hola, cielo. No puedo esperar por verte. ¿Cuándo Su llegarás? madre y su hermano lo dejaron allí porque viajaría con Christine. Christine debía recogerlo. Pero mientras la tarde termina, Eddie no puede evitar sentirse olvidado. Debía recogerlo hacía 2 horas y media. Él estaba allí sentado. Estaba furioso. Finalmente, Christine aparece. ¿Qué ocurrió contigo? ¿Qué diablos te tomó tanto tiempo? Christine, lo siento, no quise gritarte. No, no es eso. ¿Qué quieres decir? ¿Qué ocurrió? Richard me violó. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Mi madre vino a la casa y lo echó. Y luego se volvió a ir y ni bien se fue. Richard regresó. Según ella, él dijo, no me dejarás. Comenzó a forzarla y ella dijo, no quiero hacer esto. Me tomó del brazo y me tiró y decía, ¿sabes que me quieres? ¿Sabes que me extrañas? Pagará por esto. La noche siguiente, ¿qué ocurre? Estaba muy enojada y actuaba raro. Debes decirle a tu madre, Christine. Y ella dijo, no le diré nada, no le contaré eso. Christine, ¿qué? Si no se lo cuentas, yo lo haré. Luego de que te fuiste, Richard regresó. Estaba impactada. Entró en la no casa. podía creerlo y no podía creer que hubiera pasado bajo mi supervisión. No es la primera vez que me violó. Christine me dijo que lo había hecho antes y que volvería esa noche. ¿Qué? ¿Por qué nunca antes me contaste esto? Porque dijo que dañaría a la familia. Debemos llamar a la policía. No, mamá, por favor. No quiero que nadie lo sepa. Oh, cielo. No quería hablar de eso, no quería pasar por eso. Luis dijo, si no quieres que llamemos a la policía, no la llamaremos. Por favor, mamá. No se lo cuentes a papá. Sabía que si su padre se enteraba, sería un desastre. Cuando se lo contó a su madre, no sabía que su hermano David lo escucharía. Papá, debes venir a casa. Richard y yo a Christine. Michael Bilotti se vuelve loco pensando en que alguien podría atravesarse a herir a su princesa. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese hijo de perra? Yo voy a matar, maldición. Michael, no está aquí. Aleja esa cosa. ¿Qué ocurrió? Richard me violó, papá. ¿Qué? Lo hace tiempo. ¿Cómo pudo hacer eso? Papá, Richard no ha sido el mismo durante meses. Estuvo robando casas con una pandilla. ¿Con una pandilla? Hace un mes, Marinette y yo nos encontramos con él en el estacionamiento. Abrió su baúl y nos mostró su arma. Y le pregunté, ¿qué es esto, Richard? Y me dijo que estaba robando. Y tenía sentido porque tenía mucha plata. Papá, ¿hay algo más? ¿Qué? Dijo que regresaría esta noche. No está bien, es suficiente. ¡Morirá! Michael no llamó a la policía porque se encargaría de todo a su manera. Hola. Yo
John Pacquiana recibió la llamada en el Club Secrets. Necesito que reúnas a los muchachos y vengas a la casa de Luis, rápido. Claro, jefe. John, trae el arma. John Pacquiana abrió la caja de seguridad de Secrets. Tomó su arma y le pidió a Wayne Palasola que lo llevara a la casa de Mike. Le dijo: Mike nos necesita. John Pacquiana fue descrito como enorme. Medía casi 2 metros y tras él había otro hombre grande. Wayne Palasola medía 1,76 y pesaba 90 kilos. Michael le explica a John la situación. El hijo de perra lastimó a mi hija. Michael Bilotti describió a Richard Rojas como un boxeador profesional y dijo que era físicamente muy superior al resto de los boxeadores. Y dijo que sentía que si este chico aparecía, no podría encargarse de él solo. Michael se centra en el siguiente problema. Bien, todo está bien. Yo me encargo. Mis muchachos están aquí y la casa está cerrada. Llamaré al aeropuerto, irán todos a Nueva York. Transcurridas 1 o 2 horas no sucedía nada, no volvería. Cielo, ¿por qué no subes, empacas algunas cosas y descansas un poco? Arriba, Christine encuentra un CD de Three Doors Down, el álbum que ella y Richard adoraban. Según ella, estaba en medio de su cama y ella había estado allí antes buscando una fotografía. Este CD, acabo de encontrarlo en mi cama, papá. No estaba ahí hace 20 minutos. Richard debe haber entrado en la casa. Bajó y dijo: estuvo aquí, entró y dejó esto en mi cama. Papá, ¿podría seguir aquí? Justo cuando Christine Bilotti y su familia sienten haber atravesado lo peor, Cielo, ¿por qué no subes y descansas un poco? vuelven a sentirse inseguros. ¡Ah! Papá, ¿podría seguir aquí? Validó lo que pensaba Mike Bilotti sobre que el chico era algún tipo de superladrón. Que Richard había dejado el CD para hacerle saber: no estás a salvo, puedo entrar cuando yo quiera. Eso es todo, salgan todos. Tú también, Luis, ve por tus cosas. Wayne, llévalos a casa. No iré a ningún lado, esta es mi casa. Este chico está loco, Luis. Me quedo, no me iré a ninguna parte. Ok, pero John se queda contigo y cuidará la casa. Mientras que John Pacquiana se queda con Luis, Michael hace que Wayne Palasola lleve a sus hijos a su casa. Christine Bilotti, Eddie Arce y David Bilotti suben al Lincoln Carnal de John Pacquiana. El auto es seguido por la camioneta de Mike Bilotti. No quería a nadie conmigo, pero mi ex estaba asustado. Temía que Richard regresara. Yo no creía que lo hiciera. ¿Hola? Luis, ¿qué diablos pasa? ¿Richard? ¿Dónde están Christine y Eddie? Richard, eso no es asunto tuyo. Dile a Eddie que iría a patear su... ¿Quién era? Richard. Y dijo que volvería. Apagué todas las luces y me fui a la cama. Rezaba para que no viniera. Pero Luis no tiene tanta suerte. Escuchó a 2 personas, a 2 hombres que estaban discutiendo. Vine a ver a Christine. No lo harás. Entraré a esa casa. No, no lo harás. Intenté ver por la ventana. Estaba muy oscuro, no podía ver nada. Y luego escuché un disparo. En minutos, la policía de Davie, Florida, responde a una llamada de emergencias de la casa de Christine. La policía fue informada de que un sujeto intentaba entrar a una casa y le habían disparado a alguien. El sujeto fue identificado como Richard Rojas. Gracias a Luis, los detectives se enteran sobre la presunta violación y sobre cómo las cosas se habían salido de control. Le aterró que estuviera aquí. Pero es con Pacquiana con quien realmente quieren hablar. ¿Qué pasó esa noche? Vino y dijo: vine a ver a Christine. Intentó pasar, lo tomé, me golpeó, yo lo golpeé, algunos puñetazos, no fue nada. Se separaron y se dijeron algunas cosas. El chico se limpió la boca, miró a John y dijo: golpeas como A Pacquiana le preocupa que Rojas intente entrar a la casa. Así que volví hacia la casa. Al caminar sentí algo sobre mi espalda. Dijo que Richard había puesto algo al costado de su cabeza. Se sentía frío y duro. Dijo: te mataré.
No sé si era una pistola o qué, pero en ese momento estaba asustado. Así que llegué a la casa, tomé mi arma del aparador, apunté y disparé 2 veces. Todo sucedió muy rápido. Si Richard Rojas lo había amenazado, parece un claro caso de defensa personal. Realizamos 4 entrevistas enseguida. Luis, Christine Bilotti, Mike Bilotti y John Bacchiana. Estuvo robando casas y además está armado. Dijo que era un ladrón, que había estado robando. ¿Cuántas veces debo repetirlo? No sé si era una pistola o qué, pero me asusté. Pero por lo que escucharon sobre Richard, los policías se preguntan si la vida de Bacchiana realmente había sido amenazada. Nunca encontramos ningún arma poseída por Richard Rojas. ¿Iniciaste algún contacto telefónico con Richard esta noche? Y le pregunté a Christine si había habido algún contacto telefónico entre ella y Richard Rojas en el momento previo a que apareciera en la casa. No. ¿Ninguna? ¿Richard? ¿Eddie Arce? Al otro día, los detectives buscan al siguiente testigo. ¿Podrías responder algo sobre la noche del martes? Sí, bueno, aunque no estuve ahí. Eddie Arce parece estar de acuerdo con muchas de las cosas que los demás dicen. Parece que se involucró en asuntos peligrosos. Le hacen la misma pregunta que le hicieron a Christine el día anterior. A partir de las 8 en punto, ¿Richard volvió a llamar a Christine? Más tarde. ¿Richard la llamó? Richard la llamó más tarde. Estábamos en el auto camino a la casa de su padre y el teléfono sonó. Es Richard. Lo puso en altavoz. Lo primero que dijo fue, ¿por qué dices mía? Cada vez que te dejo sola empiezas a decir mierda. ¿De qué estás hablando? Le dijo a Eddie, ¿a qué tienes? Tú habla con él. Quería hablar conmigo. Sabía que yo estaba en el auto, así que hablé con él. ¿Por qué violas a mi novia, viejo? ¿Qué? ¿Violar? Y la respuesta de Richard fue, no, ella quería. Y luego preguntó, ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo con ella? Christine, ¿por qué estás con este idiota? ¿Idiota? Este idiota está con tu chica. ¿Dónde estás? Iré a patear tu... Y Eddie no sabía qué responder porque estaba en el auto, siendo llevado a alguna parte, así que cubrió el teléfono y miró a los demás. Hagámoslo. Sé en dónde estás. Voy por ti. Debe haber ido a la casa de Luis luego. La conversación deja a los detectives con una gran duda. Si fue un caso de defensa personal, ¿qué necesidad había de mentirle a la policía? Más tarde ese día, llegan los resultados del análisis de sangre. Había ADN que concordaba con el de Richard Rojas, pero no se encontraron heridas. El resultado no indicaba violación, sino aparentemente sexo consentido. Luego, los investigadores revisan los registros telefónicos de Richard. Christine Bilotti nos había dicho que Richard Rojas la llamaba a toda hora, que la llamaba varias veces por día. Pero las llamadas cuentan una historia más compleja. Todavía había una especie de relación entre ellos. Siempre había un contacto telefónico y no comenzaba siempre del mismo lado. Pero con declaraciones distintas y evidencia, los investigadores tienen un rompecabezas con varias piezas faltantes. Según la información que obtuvimos, sentimos que había mucho más que un simple caso de defensa personal. Bendícenos, Señor, por este Los días almuerzo. posteriores a la muerte de Richard, la familia de Christine intenta dejar atrás el pasado, al igual que Eddie. Amén. Luego del homicidio, Eddie Arce vio la oportunidad de entrar en su vida. Y lo hizo con éxito. Muchas gracias por la cena, Luis. Se ve increíble. Eddie se queda en la casa. Básicamente vive con Christine. Hey, ¿por qué han empezado sin mí? Hola, papá. ¿Qué pasó, Eddie? Escuché que hablaste con la policía. Sí, fueron preguntas generales. ¿Todo bien? Sí. Luego de que Eddie habla con la policía, Mike lo besa en la mejilla y le dice, eres de la familia ahora. Pero no todos aceptan la muerte de Richard. Señora Rojas, la familia Bilotti dice que Richard entró en su casa. ¿Qué dice? ¿Mi hijo un ladrón? No se dan cuenta de lo absurdo que suena eso. ¿Es posible que su hijo fuera parte de una pandilla? No es cierto en absoluto. La familia estaba estupefacta cuando oyó los alegatos. La familia Rojas, desde el principio de la investigación, comunicó que Richard no estaba metido en ninguna actividad criminal.
y que tampoco tenía ningún tipo de armas. De hecho, la policía no logra confirmar que Richard haya cometido crímenes. Habría reportes policiales, habría evidencia. No había nada. Richard nunca fue arrestado ni sentenciado. Nadie se había quejado ni había dicho nada malo de él, excepto Christine Bilotti. Y un alegato de Christine molesta a la familia de Richard más que a los demás. No creían que Richard Rojas fuera capaz de violar a Christine Bilotti. No podía imaginarlo. Fue impactante. ¿Es posible que su hijo acosara a Christine Bilotti? ¿Richard acosando a Christine? ¿Saben la cantidad de veces que esa chica llamó a esta casa? Ella nunca dejó de llamar. ¿Christine? Creo que eso lo mantuvo apegado. Lo estaba torturando. Pero Richard estaba siguiendo con su vida. De hecho, horas antes de su muerte, había tenido una primera cita con una chica. Richard estaba muy emocionado por esa cita. Luego del encuentro me llamó. Oh cielos, Vanessa, ella es preciosa. La llevó a Starbucks. Le fue muy bien. Estaba emocionado, la había pasado muy bien. Es muy inteligente, juro que estoy enamorado o algo así. Sí, es una locura. Según creo, ni siquiera pensaba en Christine. ¿Hablamos mañana? Bueno, adiós. Poco después estaba durmiendo en su casa. Pero si Richard realmente estaba enamorado y siguiendo con su vida, ¿por qué llamó a Christine a la 1 de la mañana? ¿Por qué creas problemas? Eso es lo desafortunado. No podemos preguntarle a Richard Rojas. Aunque nadie, incluido el gran John Pacquiana, es acusado por el crimen, los investigadores no creen que el asesinato de Richard haya sido en defensa personal. Pero al pasar los meses, siguen sin encontrar evidencia definitiva que confirme sus sospechas. Mientras tanto, Christine Bilotti toma un camino oscuro. Abril de 2016. En ese momento es cuando creo que comenzó a drogarse y beber. Luego de un año de caer en mal camino con ella, Eddie quiere dejarla. No puedo seguir viviendo así. Necesitas ayuda. Creo que tienes un problema. No necesito ayuda. No tengo un problema. Pero si sigues con eso, tú tendrás un problema. Eddie tiene una relación con Christine y Mike lo aterroriza. Cree que Mike tiene conexiones. Eddie sigue con la relación, pero todo el tiempo está aterrorizado. Julio de 2006. Finalmente ve una oportunidad para escapar. Estarás bien, ¿sí? Enviaron a Christine a rehabilitación. Muy bien, vamos, cielo, vamos. Le da un beso de despedida. Entra al complejo. Él se va. Y nunca miró hacia atrás. 2 años más tarde, Eddie se muda a otra parte del estado. Pero en enero de 2008, su pasado oscuro finalmente regresa. De alguna forma siempre supo que lo buscarían. Parece que ese día llegó. ¿Nos recuerdas? ¿Qué quieren? La policía había esperado 2 largos años para probar que Michael Bilotti y sus socios habían atraído a Richard Rojas hacia su muerte. Ahora, con Eddie Arce fuera del círculo de Bilotti, los detectives ven una oportunidad de encontrar la pieza faltante del rompecabezas. Quisiéramos que vinieras a la estación para contestar algunas preguntas. Los crímenes entre chicas pueden ser... ¿Nos recuerdas? ¿Qué quieren? La policía había esperado 2 largos años para probar que Michael Bilotti y sus socios habían atraído a Richard Rojas hacia su muerte. Lo complejo sobre la conspiración para cometer un asesinato es que siempre necesitas un conspirador, alguien del círculo íntimo que ayude a la conspiración. Y Eddie está más listo para ser esa persona. Bueno, todo lo que pasó estuvo realmente mal. ¿Qué ocurrió? Debía mantener mi boca cerrada, eso ocurrió. Ya no puedo vivir con eso. Estaba en un punto donde no quería seguir mintiendo. Entonces... Eddie explica que la noche de la muerte de Richard, escuchó a Mike Bilotti enojado, creando un plan oscuro. Ese chico es un animal. Tranquilo, yo me encargaré, Mike. Cuando lo escuché decir eso, supe de qué hablaba. Encontrarían a Richard Rojas, de una forma u otra, y como Mike había anunciado, lo matarían. Eddie cree que su plan era poner a salvo a sus hijos en Nueva York y luego ir tras su objetivo.
Pero cuando Richard llamó a Christine en el auto, Es Richard. Bilotti y sus hombres decidieron llevar a cabo el plan esa misma noche. Entonces, Christine me dio el teléfono y yo no sabía qué decirle. Así que Wayne comenzó a susurrar. Atráelo. Juega con él. Hazle entender que quieres pelear. Dile que quieres pelear y nos encargaremos de él. Estaba aterrorizado. Luego de eso, hice lo que me pidieron. ¿Por qué violas a mi novia, viejo? ¿Dónde estás? Iré a patear tu... Otra vez, no sabía qué decir. Ni siquiera sabía dónde nos llevaban. Y luego Christine susurró. Dile que estás en casa de mamá. Eddie sabía que no era cierto, pero Christine le pide que diga, estoy en la casa de Luis. Sabe que alguien lo espera, pero no cree que vayan a matarlo. Estoy en la casa de Luis. Ven y te patearé el c... Estoy yendo. La trampa funcionó perfectamente. El chico está en camino. Mike Bilotti llama a la casa y habla con John Pacquiana y formulan un plan para esperar al chico cuando regrese. De camino, Richard llama a la casa de Christine para asegurarse de que Eddie no se retracte. Hola. ¿Dónde están Christine y Eddie? Y luego escuchamos que estaba yendo a la casa. La declaración de Eddie les permite a los investigadores descubrir qué ocurrió luego. Richard llegó a la casa enojado, pero no armado. Y Pacquiana fue a la puerta principal, se acercó a un estante, tomó un arma. Al pobre chico. Lo ejecutaron. Lo que acaba de describir es una conspiración de asesinato. ¿Pero quién la ideó? Michael Bilotti estaba claramente decidido a castigar a Richard y proteger a su hija. Pacquiana definitivamente jaló el gatillo. Pero ¿qué tal si lo habían entendido todo mal? Los detectives vuelven a revisar los testimonios de todos del día en que Richard murió. Juro que estoy enamorado o algo así. Creo que Richard había terminado con Christine. Y creo que ese día le dijo que habían terminado. Pero me amas, ¿verdad? Pensé que dijiste que no había nadie más. Hay alguien más. Ella sabía que él tenía una cita esa noche y eso la molestó. No romperemos, Richard. Eso no pasará, ¿no? Terminamos. No terminamos. Creo que sabía que era la última vez que vería a Richard. Creo que Christine no quería dejarlo ir. Los registros telefónicos apoyan esta teoría, especialmente una llamada luego de que Richard dejara la casa de Christine por primera vez. No regresó simplemente, regresó por su llamado. Ella inició las llamadas hacia él. Por favor, hablemos sobre esto. Silo, por favor, regresa. Según la información que comenzamos a reunir, no me pareció que hubiera habido una violación. Creo que fue sexo consentido. Si tenía sexo con él, tal vez se quedaría con ella. ¿Harás algo esta noche? Ya te lo dije. Tengo planes esta noche. Nos vemos luego. Richard. Acabas de tener sexo conmigo y ahora vas a ver a otra mujer. Creo que eso fue lo que la desató. Regresa. ¿Cómo te atreves a alejarte de mí? Creo que por primera vez en su relación, Richard no le hizo caso a Christine. Y eso no le gustó. Richard me violó. ¿Qué? Los fiscales creen que Christine contó la historia de la violación para acercarse a Eddie y de alguna forma vengarse de Richard. Y funcionó. Eddie Arce, cuando dijo eso, su primera reacción fue, es una víctima. Y eso la acercó a ella. Pagará por esto. Lo mantendría entre ella y Eddie. No contaba con que Eddie Arce era una persona de bien. Si no se lo cuentas tú, yo lo haré. Y cuando Christine se lo cuenta a sus padres, todo se va por la borda. ¿Dónde está? Creo que Mike Bilotti realmente pensó que lo que decía Christine era cierto. Y su reacción fue tomar venganza. ¿Morirá? Pero los fiscales no creen que Michael Bilotti planeara actuar en ese mismo momento. El padre iba a tomarse su tiempo. No creo que eso fuera suficiente para Christine. Creo que Christine quería que muriera. Y es por eso que Christine dijo luego. Y regresará esta noche. Al pasar las horas, al no haber rastros de Richard, los fiscales creen que los deseos de venganza de Christine la hicieron ir cada vez más lejos.
CD. Acabo de encontrarlo en mi cama, Lo que papá. Mike No Bilotti estaba escuchó ahí. fue a su hija diciendo, muy bien, me estás protegiendo. Mientras estás aquí, este chico bajo tus narices entró en la casa y en ese momento se desató. Se acabó, salgan todos. De repente pasó a haz que venga inmediatamente y nosotros nos encargaremos de él. Y los fiscales saben que Richard no inició las llamadas telefónicas siguientes. A la 1 de la mañana hay una llamada de Christine Bilotti hacia el teléfono de Rojas. Esta vez Richard estaba durmiendo. Sabía que no volvería a la casa, así que debía iniciar el contacto y de alguna forma atraerlo hacia la casa. Es diabólico. Hola. ¿Christine? Creo que lo puso en altavoz para que Richard oyera que hablaba con otro chico. Richard la llama. Cada vez que te dejo sola empiezas a decir Y cuando empujan a Eddie a antagonizar con Richard, Juega con él. Estoy en la casa de Luis. Ven y te patearé el... Richard muerde la carnada, el anzuelo, la línea y la caña. Estoy yendo. Iba allí para limpiar su nombre, por eso regresó. No dejaré que me acuses de violarla. No violé a nadie. Todo salió como lo esperado, tal como Christine quería. Podría haber sido una simple mentira que se salió de control, pero Christine podría haberlo parado en cualquier momento. Y nunca lo hizo. Todos fueron manipulados por Christine. Cada vez que las cosas se calmaban, echaba queroseno al fuego. Mike Bilotti, Christine Bilotti, John Bacchiana y Wayne Palasola fueron acusados de homicidio en primer grado y conspiración. Wayne Palasola se declara culpable de cómplice de homicidio en primer grado y es sentenciado a tiempo cumplido, más 10 años de libertad condicional. El jurado encontró culpables por los cargos a Mike Bilotti y John Bacchiana. Ambos hombres recibieron sentencias de por vida. A Christine Bilotti la declararon culpable en segundo grado. No pudieron culparla por conspiración para cometer un homicidio en primer grado. Christine actualmente cumple con su sentencia de 30 años. Es el principio, el nudo y el final. Es la historia completa. Cada vez que pudo detenerlo, lo llevó más allá. Un gran jurado determinó que Eddie Arce estuvo coaccionando esa noche y por lo tanto nunca lo acusaron. La policía no cree que Louise, la madre de Christine, estuviera involucrada en la conspiración. Richard no merecía morir. Perdió su vida muy joven. ¿Quién sabe en qué podría haberse convertido? Podría haber tenido una gran vida, pero ellos se la quitaron.